Te saluda, buenas tardes. Fede, ¿cómo andás? Vos, Romina, y a todos los muchachos que nos escuchan, buenas tardes. No sé si me escuchás bien ahí, Te vos. escucho perfecto, Omar, ¿eh? Te Ah, escucho qué bueno, perfecto. qué bueno. Bueno, Omar, a Decime. ver, para hablar de esta economía no tan cambiante, y una pregunta inicial, si se quiere. Decime. Dólar está barato, hay que devaluar, no hay que devaluar. ¿Qué pasa con este dólar? Sí, que, claro, viste que están las teorías, ¿no? Y es un dólar que la verdad que no tocó lo que tiene que tocar. Algunos dicen, che, va a ir para la banda, va a ir para los mil. Bueno, ¿qué pasa con esta economía? Mira, cualquiera que te diga que sabe con exactitud lo que pasa, bueno, yo te diría que como mínimo, dudalo. Claro, Porque primero porque estás en la Argentina, lo cual significa que la información que tenemos y por lo tanto las fuentes de datos que tenemos como mínimo es opaca, no es transparente. ¿Hasta ahí me seguís? sí, Bueno, eso te tiene que dar una idea de que cuando hablas de estas cosas tenés que hablar en función de los que operan en el mercado, los que están jugando, va. Los que están jugando siempre son varios. Por lo tanto, si hay unos que juegan apuntando para un lado, tenés que preguntar, che, el otro equipo, ¿qué tal de fuerte está? ¿Sí? Porque si no, las pelotas van a entrar todas de un lado para el otro, de un solo lado. ¿Hasta ahí? sí. ¿Se entiende? ¿Correcto? Bueno, en el mercado argentino es un mercado que ya lo consideramos hace muchos años como un mercado de una economía bimonetaria, o sea, no solamente con el peso, sino también jugando fuertemente el dólar, y por lo tanto, por eso estamos hablando, estamos en Argentina y por qué tenemos que hablar de una moneda extranjera. O sea, obviamente es porque ya tenemos que reconocer que es una economía bimonetaria, aunque solamente de curso legal tengamos una sola moneda, pero pensamos y actuamos pensando en esas dos monedas. Sí. Eso da un marco de realismo, o sea, no de conformismo, que son dos cosas distintas. Eh, Somos realistas, aunque yo personalmente, como mi actividad toda la vida con el sector productivo, obviamente que el sector financiero es el sector con el que todo el tiempo estamos interactuando, pero la idea es que el que tiene que tener de alguna manera las riendas de la economía es la economía real, y la economía real tiene como asistente al sector financiero y no a la inversa. Sí, pero ¿Me seguís? sí, te sigo, pero ¿qué considera que está pasando ahora? ¿Quién está llevando las riendas? En este momento la rienda la está llevando el sector financiero con aliados muy poderosos, que son los que imprimen esta moneda que estamos diciendo nosotros, Sí. que es el dólar. ¿Qué es el dólar? Claro, o sea, este escenario donde está por un lado el sector financiero, el sector productivo, el que lleva la rienda es el sector financiero y el que acompaña, o vos decime en qué situación está, es el sector productivo. Bueno, el sector productivo está en una situación muy mala, por una sencilla razón. Cada vez que vos te encontrás que los argentinos estamos comprando por dos en el exterior o viajando mucho, lo que te tienes que preguntar es si eso está basado en una economía fuerte, poderosa, que hace que nosotros tengamos esos excedentes familiares y empresarios, o hay algo artificial que estamos aprovechándolo. Porque Sí, cualquiera que se va a un partido limítrofe, a un país limítrofe para comprar algo por una ventaja del tipo de cambio, no le puede echar la culpa de nada, o a un turista que se va como probablemente piensa una persona que capaz que va a ser la única oportunidad de poder viajar porque el dólar lo tiene barato en ese aspecto, y bueno, lo hace, no es culpable. Lo que sí tiene consecuencias. O sea, si hay algo artificial, bueno, tiene consecuencias. sí, En este momento, las consecuencias es que estamos viviendo de prestado. O sea, imagínate, hay un autor muy importante dentro, para mí, de los 10 autores más importantes de Argentina en economía, que es Aldo Ferrer, y él hace mucho, en la década del 80 ya se hablaba de vivir con lo nuestro o vivir de prestado. sí, Bueno, nosotros hay épocas en las que vivimos de prestado. sí. Ahora es una de esas épocas. Ahora te pregunto también, Omar, en este sentido,
se abrió el cepo, ¿no? Se sacó el velo, ¿no? Sí. De cierta forma se sacó el velo porque uno no sabía para dónde podía disparar la cosa. ¿Y qué te Muy dice? importante. Claro, el gobierno te dice, che, salimos del cepo, lo cual no es poca cosa, y el dólar no se nos disparó. De hecho, llegó a un valor y después empezó a bajar. Esto es lo que se empieza a ver en la jornada y ahora estabilizándose. Digo, esto lo ve como un capital positivo, ¿no? Frente a Sí, no se se lo ve devaluó, como un capital. no se pasa a Pero precios. quién ve eso de manera positiva? El que te está vendiendo el producto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, claro, Vos sos sí, sí. comprador. Sí, En economía sos comprador de expectativas, ¿sí? Vos podés comprar expectativas o vos podés comprar economía real. Nosotros estamos en Argentina en donde esas dos miradas todo el tiempo están confrontadas. Hay gente que todo el tiempo te vende expectativas y hay gente que te dice, che, pará, las expectativas están bárbaros, pero ¿cómo son tus números? Bueno, cuando vas a los números, te das cuenta que un termómetro te está marcando lo que decís vos. Hoy me bajó la temperatura. sí. Eso es verdad. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Ahora, vos imagínate un médico que el único instrumento que tiene es un termómetro. Bueno, tenemos un problemita con esa medicina, ¿correcto? Sí. Los demás números, vos imagínate los demás números, ¿cómo te dan? Por ejemplo, la caída del consumo, que vos hace un rato estaba hablando con el ministro, Sí, con el ministro de Economía, sí. Sí, con Miguel. Bueno, sí. Miguel tiene una... Vos viste que Miguel es muy prudente, eso es extremadamente responsable. Imagínate que te dio, no sé, 4 o 5 pistas, me imagino yo, pues yo venía manejando, que te muestran que tenés que ser optimista, pero no tenés que ser irresponsable. O sea, ¿qué quiere decir? Que estás manejando en invierno, en la cordillera y con la ruta resbaladiza, ¿sí? Claro. Ahora, lo que uno no termina de delinear o tratar de descubrir, Omar, que quizás ustedes nos puedan ayudar con esto, es Decime. ¿para dónde tendría que ir el dólar? Porque si uno piensa, ¿no? Ahora está más cercano a los 1000, qué sé yo, bueno, se empieza a preocupar la industria, ¿no? Porque dicen, bueno, entran las importaciones, es el momento y puede ser un problema. Ahora, si se va para el otro lado y se acerca a la banda de los 1400, estamos hablando de un peso más devaluado y la posibilidad de trasladar No, precios. Federico, no tengas solamente la mirada puesta en el dólar. Pues si vos tenés la mirada puesta en el dólar, es como estar manejando sin mirar nunca el espejo retrovisor, sin mirar nunca a los costados, sin mirar nunca a largo. O sea, es como mirar con una lupa solamente un punto. Sí, El dólar ¿y es muy qué miramos? importante ¿Qué y miramos? lo ideal es que se quede, que se quede ahí donde está. ¿Me explico? Que se quede ahí donde está, ¿qué significa? Que está en una posición de estabilidad. ¿Me explico? Sí, La posición de estabilidad no significa que estés bien. La posición de estabilidad significa que tenés que atender a todos los problemas que continúan alrededor. Vos imaginate que con una moneda como la que tenemos, o sea, sobrevaluada, vos imaginate que estamos pudiendo importar un montón de cosas. ¿Qué significa? Que la industria se nos está fundiendo. Vos explícame, un país que tiene que atesorar dólares dependiendo del sector primario, en donde la industria se está fundiendo. O sea, no existe. no, ¿Qué claro, quiere decir? claro además, Que perdón, a la larga necesitas, sí, sí, que el tipo que te lo prestó los dólares te diga, bueno, che, ¿cómo hacemos? o Porque los no, exportadores, Omar, una de las cosas que planteado, si por ahí el tipo de cambio no es competitivo, bueno, esas divisas genuinas tampoco te van a entrar, ¿no? De todo lo que siempre hablamos. claro, pero esos son los exportadores primarios, los sectores primarios. Por ejemplo, nosotros somos una provincia primaria, ¿correcto? Sí, Vos tenés 6 sectores que son todos los que te exportan, siempre son los mismos, o sea, los agarramos, los seguimos de cerca y todo, y ahí estás atento a lo que vos decís. Tipo de cambio, perfecto. Presión devaluatoria cuando ven que se escapan los mercados porque por tipo de cambio no son competitivos. Pero eso no es lo único que importa en una economía cuando se analiza el dólar. Se tiene que analizar también los sectores industriales, que son los sectores que además de importar, y que por lo tanto tienen que tener un dólar que le permita importar, además tienen que producir, por lo tanto los costos en una Argentina monetaria, muchos están en dólares, tenés que estar atento a que los costos estos no se te escapen para poder tener un producto que luego que sobre todo con valor agregado, salís a exportar y tenés que tener un valor competitivo. No puedes tener un valor sobrevaluado porque tenés un producto que no se lo vende a nadie. sí. Entonces, eso te permite entender
que tenés que estar atento en un tablero de control. Es como si vos, si te gusta ver un tablero de control, te vas a dar cuenta que nunca te van a decir, che, mira, un solo reloj. Imagínate, en un avión tenés que ver 50. Bueno, Sí. acá tenés que ver 50. O sea, lamentablemente, Sí, sería sí, mucho claro. más fácil. Yo no sé, Omar, si esto lo dijiste o algo similar, no sé si usaste esta palabra de mantenimiento, ¿no? Del dólar en esos valores de forma La ficticia. estabilidad. Claro, sí, sí, pero digo de forma ficticia, creo que mencionaste. Eh, Sí, artificial. No es artificial, ficticio, bueno, es algo artificial. artificial, claro. ¿Eso te da la sensación de algún tipo de parecido a lo que fue la etapa de la convertibilidad? Y por supuesto, Vos decís sin que lugar a dudas. este es un Lo parece. proceso similar a ese. No, 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 no. Nunca similar y el contexto es totalmente otro. Es como decís vos, es parecido. O sea, ¿cómo haces vos para darte cuenta si hay cosas que son parecidas? Tenés que tomarlo con mucha tranquilidad, poner las variables una al lado de la otra, tomar distancia y mirarlas. Es como si vas a ver a un museo cuadros y yo te digo, che, mira, este es muy similar a este otro, fíjate. Y vos me decís, ¿te parece, Omar? Y bueno, ¿qué hacemos? Los ponemos juntos, tomamos distancia y empezamos a mirarlos juntos. Sí. Cuando acá haces eso, te encontrás con esa similitud. Pues fíjate que la idea de dolarización es una idea que siempre aparece en los momentos en donde tenemos muchos tenedores de depósito en dólares. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la crisis tome volumen, que en otras épocas se transformaron, no sé, en hiper o en cualquier otra cosa gravísima, y bueno, vos quedás ahí atrapado en dólares. Entonces ahí se empieza a hablar siempre de la posibilidad de dolarización. Ahora, vos imaginate esto. Fíjate el sentido común entre vos y yo, cómo rápidamente queda en evidencia. Yo te digo, nosotros somos una economía que tenemos que movernos con una moneda. Viste que te hablamos de lo bimonetario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, si vos tenés que elegir una moneda, ¿vas a elegir la moneda que imprime otro o vas a elegir una moneda que imprimís vos? ¿Qué te da independencia de maniobra? Sí. Bueno, ahí ya tenés la primera respuesta. Ya sabés qué moneda tenés que elegir. Para tener libertad de movimiento, de maniobra, tenés que elegir la moneda que imprimís vos. ¿Por qué? Porque tenés la misma libertad que tiene el otro. El otro, cuando imprime, no significa que tenga siempre la economía fortalecida. No, significa que cuando es fuerte, bárbaro. Y cuando es débil, emite. Sí. Como desde Estados Unidos hasta el que se te ocurra. Sí, sí, claro. Europa. Ahora, lo que Omar, sea. déjame hacerte Es así. sí, claro, déjame hacerte breve dos preguntas. Si es algo parecido, bueno, parecido, Parecido. parecido. Digo, el final también de esa etapa la conocemos, ¿no? Nos estrolamos, ¿no? Si haces lo mismo, sí. Yo creo que somos suficientemente inteligentes y suficientemente responsables para darnos cuenta, y aunque hablemos, discutamos, no sé, mostremos que somos, ¿cómo te puedo decir?, absolutamente coherentes y jamás vamos a cambiar nuestra idea. Bueno, si vos agarrás estos últimos 14 meses, fíjate que desde el gobierno hasta los gobiernos del resto del mundo rápidamente se están adaptando a la situación. Bueno, Miguel te contaba hace un rato la situación externa, cómo la tiene que tener en cuenta hasta para sentarse y darse cuenta que hay que conversar mucho con el sector legislativo, porque probablemente tengas que pedir autorización para endeudarse de nuevo. O sea, Claro. cantidad de cosas que hace un tiempo, y no te estoy hablando del siglo pasado, te estoy hablando de hace meses, había gente con la que no te podías ni sentar a conversar. Bueno, eso, ¿qué te marca? Y bueno, que tienes que sentarte a conversar, y hay cosas que tienen que ser corregidas. O sea, nosotros somos imagínate, somos una provincia exportadora, básicamente vivimos de regalías, ¿sí? Tenemos que tener todo el tiempo en cuenta el valor del barril Brent, como si viviéramos nosotros en el hemisferio norte. Claro. Lo último que te quiero preguntar, porque ya estoy acotado del tiempo, Omar. Perdóname. No hay problema, está buenísima la charla. ¿Qué puede pasar? Resumímelo en unos segundos. ¿Qué puede pasar con la inflación? En abril, en mayo, ¿qué te imaginas? Si no hay acuerdos políticos, si no hay, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, no me importa eso, pero si no hay
conversaciones serias para que no tomen cada uno decisiones en forma independiente, sin tener en cuenta los impactos que pueden tener en las cadenas de valor, en el bolsillo de la gente. Vos fíjate que una buena noticia, como puede ser, vos decís, no se mueve el dólar, y también no se mueve porque la gente no tiene un mango para ir a comprarlo. Imagínate si hubiera... pero ¿qué pasa? A lo que voy es que si hay conversaciones entre las distintas cadenas de valor, entre los importadores, para que traigan realmente lo que se necesita y no lo que impactaría en una desocupación del sector PYME, y se van ajustando las variables y se entiende que lo que tenemos por delante son elecciones legislativas, no es la decisión de qué vamos a hacer con el planeta Tierra, sino que es algo transitorio y que hay que tomarlo con responsabilidad. Y yo creo que la inflación puede llegar a escalar en un primer momento por cuestiones endógenas y exógenas, y después debería estabilizarse si hay estas conversaciones que yo te digo. Bien. Si no hay estas conversaciones de acuerdos, de precios y de sinceramiento de costos, corremos en los próximos meses un riesgo muy alto. Bien. Omar, muchísimas gracias por compartir este momento. Bueno, gracias a los que escuchan, un abrazo a todos los conocidos. Un abrazo grande. Ahí pasaba, Omar Moyo, profesor de Economía. Bueno, nos dimos el gusto de debatir un poquito lo que está pasando.